días, hermanos y amigos. Como nos ha leído nuestro hermano Fran, es un texto conocido de la palabra, pero también es un texto especial, un texto, si no controvertido, sí que llama mucho la atención por las circunstancias que en él se producen. Es un texto y una situación milagrosa y muy especial que le acaeció en primera persona a Jacob. Ese Jacob del cual en la palabra, en el mismo Génesis, se habla a menudo de él, ocupa una parte importante del Génesis. Hasta una cuarta parte del Génesis está ocupada en asuntos vinculados con este patriarca, con Jacob, hijo de Isaac, nieto de Abraham. De él decir que el término Jacob significa aquel que está cogido, aquel que está agarrado, en referencia a la situación que se vivió en la matriz de su madre Rebeca, cuando salieron los hijos. Jacob estaba cogido del tobillo, del pie de Esaú, el primogénito. También tiene otra acepción que es la de usurpador, como posteriormente Esaú lo comenta, después de una experiencia que tuvo con su hermano, el usurpador, aquel que ocupa el lugar que no le pertenece. Si a la palabra, al término Jacob, se le añade el prefijo il, que vincula a la palabra con Dios, entonces Jacob il implica aquel que Dios protege, que también hace una referencia clara a la experiencia del personaje con Dios a lo largo de su vida. Ese Jacob del cual se nos habla, como hemos dicho, especialmente en el Génesis, pero también en el Nuevo Testamento. Tanto en Mateo, nuestro Señor, como Pedro, en Hechos, hacen referencia a él como vinculado a Dios de manera hereditaria, esa línea genealógica escogida por Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Este es el Dios de nuestros patriarcas, del pueblo de Israel. Pablo también en Hebreos, citando el pasaje famoso de los héroes de la fe, nos habla también de él. Se nos dice que por fe Jacob, en el final de sus días, muriéndose, bendijo a cada uno de los hijos de José. Por tanto, es un personaje referencial, escogido del Señor para enseñarnos cosas a través de él, de una manera notoria. Y me gustaría hablar un poquitín de este pasaje que el hermano nos ha leído, y para hacerlo y entenderlo quizás un poquitín mejor, hablar de momentos anteriores a él. Entre ellos, inicialmente, hablar de este Jacob y un poquitín de su carácter. Jacob tenía un carácter muy contrapuesto al de su hermano Esaú. Así como Esaú, que fue el primero en salir del cuerpo de su madre, por tanto era el primogénito, así como Esaú era, lo digo, luchador, atrevido, valiente, cazador, le gustaba estar en el campo, mezclarse con lo que el campo ofrecía, sus aromas, sus animales, cazar, traer la comida, disfrutarla, etc. Era un hombre de acción. Jacob era todo lo contrario, era alguien quieto, tranquilo. La palabra se nos habla de que habitaba en tiendas. En vez de estar por el campo haciendo vivencias dinámicas, estaba tranquilo entre las tiendas, hablando, negociando, meditando, etc., haciendo actividades sedentarias, diríamos. Era alguien tranquilo, pero no por ello dejaba de ser también alguien luchador. Recordemos, ya en la misma barriga de su madre, en la matriz de Rebeca, había esa lucha entre uno y otro, esa lucha entre pueblos que se diría posteriormente. También recordemos, como ejemplos concretos, el tiempo que estuvo en Padán Aram, en la Mesopotamia, donde vino inicialmente Abraham para instalarse en Canaán y ser el lugar donde posteriormente
se situaría el pueblo en la tierra prometida. Pues cuando estuvo allá en Padán Aram con Labán, estuvo 20 años trabajando con él. Y fueron 20 años de esfuerzo, 20 años de trabajo para conseguir unos propósitos. 7 años los pagó por cada una de sus mujeres, Lea y Raquel, y 6 años por las ovejas que después dispondría. Fueron 20 años de esfuerzo, de trabajo. Era luchador. También era alguien especialmente sensible en el temor, sí, cuando Esaú notó, evidenció lo que le había hecho, la usurpación de la primogenitura, la usurpación de la bendición de Dios, hasta el punto de que Esaú quiso matar a Jacob. Posteriormente, antes de encontrarse, después de esos 20 años pasados en Padán Aram, hubo un temor evidente, un dolor, pánico, que Jacob sufrió. Por tanto, era sensible a eso, sensible al miedo, al mal que le podía ocurrir, pero también sensible a la vivencia nostálgica, romántica, cuando inicialmente llegó a Padán Aram y en aquel pozo vio a Raquel y se puso a llorar en alta voz por haber encontrado, seguro por haber visto cómo Dios le había protegido en el recorrido, que eran unos 600 y pocos kilómetros, pero también por encontrar a un familiar que ya de bote pronto pues le causó un cierto impacto sentimental. Posteriormente fue su mujer, y vemos, como la palabra nos dice, que nos sintió especialmente ese momento. Era alguien obediente, fue obediente al seguir la pauta de su madre Rebeca y disfrazarse de Esaú para conseguir la bendición de Isaac. Fue obediente. También fue obediente a la voz de Isaac para huir de donde estaban e irse estos 600 kilómetros lejos para evitar el mal que Esaú le pudiera hacer. Fue obediente en ambos casos. También fue astuto, como sabemos, astuto por conseguir la primogenitura. Decir que la primogenitura era una tradición de ámbito social, familiar, en la cual el primogénito tenía el derecho a ser el posterior cabeza de familia, el cual también tendría el doble de patrimonio, digamos, que sus hermanos. Y sabemos que Jacob consiguió esta primogenitura en un momento de debilidad carnal de Esaú, que viniendo de la caza, estaba cansado, estaba famélico, tenía hambre, el pobre, y viendo el plato de lentejas, aquello bermejo que nos dice la palabra, pues sucumbió y priorizó un plato de lentejas al derecho de la primogenitura. Entonces, bueno, en base a Jacob, a saber de esa debilidad y del valor de la primogenitura, le ofreció el cambio. Es decir, utilizó un elemento de astucia, fue avispado, fue listo en este sentido. Éticamente podría ser cuestionable, pero la organización de la situación revela astucia. También, posteriormente, ya en base al plan, a la estrategia de la madre, pues como decimos, se puso las vestiduras, se puso también, decía la palabra, que no era demasiado velludo, a diferencia de Esaú, lampiño se nos dice. Entonces se puso las ropas de Esaú por encima de los hombros, para que el padre y a Isaac, que estaba ya medio ciego, al tocar con la mano no pudiera notar la diferencia. También posteriormente, al dejar Padán Aram, se nos dice de que aprovechó el momento de la marcha con sus mujeres, hijos y ganado, el momento en que Labán estaba fuera, había salido hacía un par de días, estaba trasquilando sus ovejas. Bueno, la astucia dijo, esta es la mía, esta es mi ocasión, y se fue en dirección contraria hacia Canaán, hacia donde estaba su territorio inicial. También posteriormente, antes del encuentro final con Esaú, cómo estuvo organizando la manera de combatir, de ir debilitando, ir calmando, refrigerando el calor fogoso y agresivo que llevaría Esaú encima, enviando, pues, separando el ganado en varios
en varios grupos y posteriormente enviaron también un presente en forma de reses, ¿no? Astucia. Era alguien pues con ese talento natural. Este era Jacob y esta era la realidad que él vivía y cómo él era. Vivió experiencias personales, lo sabemos, las hemos citado ya, con Isaac. Quizás la palabra se nos dice de que Isaac tenía más simpatía, más predilección hacia Esaú. Pues era alguien de caza, alguien dinámico, alguien más fuerte, más varonil, digamos. Y que Rebeca estaba más por su hijo Jacob, por inclinación, quizás por familiaridad o por idoneidad de sexo. Pero con Isaac tuvo estas experiencias, como hemos dicho, de obediencia, experiencias especiales, como estuvo ocupando, como la que hemos relatado cuando ocupó el lugar de Esaú. El aprendizaje que tuvo de Isaac fue intenso, seguro. Estando entre tiendas, recibió los consejos, recibió la educación intensa y recta de su padre Isaac. Que decir de la experiencia que tuvo con Esaú, hemos dicho ya, de lucha, de tensión, de contacto. Eran contrapuestos muy distintos. Hasta el punto, como hemos dicho, de que Esaú odió a Jacob y lo odió a muerte y esperaba que Isaac hubiera muerto. Ya era mayor, estaba ciego, sabía que le quedaba poco tiempo de vida y estaba esperando el momento de la muerte de Isaac para acabar con la vida de Jacob. Ese fue el motivo que provocó la separación. Esas experiencias de usurpar el lugar que le tocaba a Esaú en forma de la primogenitura y en forma posteriormente de la bendición. La bendición que también era una tradición en la cual Dios daba unos bienes proféticos al individuo, a la persona, y que era transmitida por el patriarca. En este sentido era Isaac quien recibía la provisión de Dios para transmitirla a su hijo, al primogénito. Una bendición que como tal, bendición de Dios era firme, era sólida y era anhelable por parte del primogénito. Y esta la recibió, como decimos, Jacob. Con Labán, el familiar de Rebeca, estuvo 20 años con él, como hemos dicho, sirviéndolo 7 años por mujer y 6 años por el ganado. Fue una relación especial. Digamos que con Labán pudo vivir lo que Esaú vivió con Jacob. Esa vivencia de engaño, esa vivencia de usurpación, esa vivencia de no respetar la ética del derecho de herencia, el derecho familiar, etc., pues también lo vivió con Labán. Era un personaje también que no le importaba negociar ventajosamente las situaciones. Engañó inicialmente a Jacob, dándole una hija por otra, Lea en vez de Raquel, posteriormente alargándonos el tiempo de trabajo por él, esos 7 años por cada una. Se nos dice que hasta 10 veces le cambió el sueldo Labán a Jacob, hasta 10 veces. Posteriormente con las ovejas, estos 6 años que tuvo que estar trabajando para conseguirlas, y que cuando veía que Jacob era bendecido con las listadas, las cambiaba y quería las manchadas, y cuando eran las manchadas quería las otras. En definitiva, siempre quería la mejor parte del botín, la cual pues el Señor tenía reservada para Jacob. Y eso provocó que fuera una situación, una vivencia, la de Jacob con Labán, pues no fácil. Hasta el punto de que cuando ya se fue Jacob y su familia de Padán Aram, cuando Labán se enteró de que había marchado, fue rápidamente a encontrarse con él, con Jacob. Y Jacob tenía lo peor, también temía que pudiera ocurrir cualquier desgracia, porque, bueno, era alguien fuerte, era alguien que tenía hombres a su cargo y podía ocurrir cualquier desgracia. Fue el Señor quien pacificó el corazón de Labán y el que rigió la situación y impidió que la cosa fuera a mal, al contrario. En definitiva, vemos como antes de la experiencia de la cual nos hablaremos un poco, Jacob ya tuvo experiencias anteriores con personas, con esos personajes importantes.
Hay también antecedentes espirituales, antes de este contacto especial con el ángel, antecedentes espirituales que tuvo Jacob. Vemos como en el camino de marcha desde Canaán hasta Padán Aram, al poco, en Betel ya tuvo esa visión tan conocida, aquella visión de la escalera, en la cual ángeles subían y descendían de la tierra al cielo, en la cual le llevó posteriormente a decir que allí estaba Dios, de que había estaba en terreno santo, y le llevó a ofrecer un altar allí. Una experiencia milagrosa, en la cual Dios mismo ratificó la promesa abrahámica en aquella visión. En Génesis 29 encontramos este punto. Perdonen. No, el 28, perdón. Aquí se nos dice, el Señor ratifica esta promesa dada a Abraham, a Isaac, y la ratifica a Jacob. Yo soy, el versículo 13, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra que se ha recostado te la daré a ti y a tu simiente. Y será tu simiente el propio de tu tierra y te extenderás, etc. Y el 15, y aquí yo soy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y te volveré a esta tierra, porque no te dejaré hasta tanto que haya hecho lo que te he dicho. Vemos como el Señor mismo se revela a Jacob en una visión celestial, en la cual ángeles eran protagonistas. Posteriormente tuvo otra visión angélica también, habiendo salido de Padán Aram, en el versículo 32, antes de que ocurriera nuestro episodio. Vemos como también tuvo esta visión, en el versículo 1, y Jacob se fue su camino y salieronle al encuentro ángeles de Dios. Y él dijo, el campo de Dios es este, encuentros con ángeles. Ya se habían producido antes de que nos referiremos. Encuentros con el Señor, como hemos dicho, en aquella visión celestial de la escalera, lo tuvo directamente, hubo palabras del Señor. También en Padán Aram, antes de dejar aquella tierra, también tuvo palabras especiales del Señor, en el cual le instó a dejarla, le instó a dejar a Labán y a su familia y aquella tierra y volver a Canaán. Palabras directas de Dios, de Jehová, a Jacob, que evidencian aspectos espirituales, especiales, milagrosos, que estaban ligados a una realidad íntima y espiritual de Jacob. Como hemos dicho antes, Jacob recibió esta educación por parte de Isaac, una educación en la que se mencionaba los bienes y las experiencias tenidas por su abuelo, por Abraham, tantas experiencias, tantas demostraciones del poder, de la maravilla y del bien de Dios, como también las que recibió de Isaac de primera mano, por experiencias particulares. Una educación firme, una educación que le llevaba a conocer y a saber del poder y de la gracia de Dios. Y eso lo guardaba en su corazón. Era alguien obediente, espiritualmente obediente. Antes hemos visto que era naturalmente, en su humanidad, obediente, obedeciendo a sus padres, obedeciendo a Labán. Aquí era espiritualmente obediente. Vemos el ejemplo de cuando Dios le apareció en Labán y le instó a dejarlo, sin rechistar, sin dudar. Fue el momento en que él entendió, no cuando él quiso, sino cuando él recibió el aviso del Señor, que él entendió que era el momento de Dios. Fue obediente a la instancia de Dios. Era alguien que vivía en íntima comunión, que tenía a Dios en su noticia, en su corazón, en aspectos sencillos, como ahora veremos, pero que revelan la realidad del corazón de él, de Jacob. Vemos cómo oró Jacob al Señor antes de marchar de Canaán, haciendo el voto aquel: si tú me guardas, si tú me proteges, si tú estás conmigo, me bendices, me traes con bien, tú serás mi Dios, Jehová será mi Dios, y yo te honraré, te serviré de por vida y por las generaciones que tengan que venir después mío. Había un deseo de que el Señor lo ayudara, lo bendijera, estuviera con él. Por ejemplo, en el versículo 32
versículo 2 del capítulo 30. Es Raquel, en este caso, quien, en base a una esterilidad inicial, se queja a Jacob. Y Jacob se enojaba contra Raquel, porque Raquel le dijo en el versículo anterior: dame hijos y no me muero. Y estaba desesperado por no poder darle un hijo a Jacob. Y Jacob se enojaba contra Raquel y decía: ¿soy yo el lugar de Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Jacob hacía una buena interpretación, estaba diciendo: ¿no? ¿Yo qué le voy a hacer? Ya tengo hijos con Lea y con las siervas, pero es Dios quien probablemente, con toda seguridad, ha cerrado tu matriz y está impidiendo, por algún motivo, que no puedas tener hijos. Había vinculado la situación no a la casualidad, no a la indefinición, sino a la voluntad de Dios. Un hecho práctico, vital y del día a día, lo refirió, sin lugar a dudas, con Dios. Cuando se encontró con Labán posteriormente en su marcha, y estuvo negociando con él, que si las ovejas, que si mis hijos, que si los ídolos que Raquel había cogido para posicionarse con fuerza ante Labán, la respuesta de Jacob en el diálogo con Labán es de que Dios le había bendecido con el crecimiento de su ganado. Dios le había dado los listados y los manchados pertinentes en cada momento. Había sido Dios quien le había enriquecido con la familia también. Vemos Dios en la presencia diaria, en el día a día de Jacob. Posteriormente, cuando trata con Esaú, también le contesta: estos son los bienes que Dios me ha dado en estos 20 años. Sabía y notificaba a los demás de aquello que tenía en plena convicción de que Dios le había dado. Era alguien temeroso de Dios, Jacob. Se nos habla en el capítulo 1, en el versículo 42 del capítulo 31, perdón. Si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham y el temor de Isaac no fuera conmigo, etc. Al estar hablando con Labán, el temor de Isaac, él quería el conocimiento de Dios, la vivencia de aquello que Abraham ya relató, pero también quería ese aspecto concreto que su padre Isaac vivió, de tener temor de Dios. Jacob deseaba y experimentaba ese temor, un temor reverencial, santo, que le llevaba a posicionarse de una manera correcta, de una manera sabia, buscando la voluntad de Dios en primer lugar, buscando sus cosas. Por tanto, había una vivencia íntima, sencilla, natural, pero intensa de Jacob respecto a las cosas de Dios. Tenía una vida de comunión, una vida de vivencia, de santidad rica, plena. No es casual lo que ocurriría posteriormente, no es casual que Jacob, por tanto, tenga tanto protagonismo en la palabra y sea uno de los integrantes de la descripción de los héroes de la fe de Pablo en Hebreos. También decir que esta vivencia en comunión le llevó en repetidas ocasiones a postrarse ante Dios, a adorarle de una manera intensa, en oración, como hemos visto, sí, pero también en forma de sacrificios, en forma de altares conmemorativos de un deseo del corazón, de honrar a Dios, de agradarle. Lo hizo después de la visión celestial de la escalera, lo hizo después del encuentro final con Labán y separación posterior. Hicieron unos holocaustos de animales y elaboraron, construyeron un majano, que es un cúmulo de cantos sueltos en conmemoración a la provisión de Dios. También después de la separación de Esaú, y posteriormente fue Dios quien le dijo: hazme un altar, cuando ya llegó a Canaán, hazme un altar en Betel, y en conmemoración de que yo te he guardado, te he preservado en salud y te he traído con riqueza nuevamente a la tierra de la cual saliste. Por tanto, tenía un corazón que tenía ricas experiencias de adoración, de honra a Dios. Decir que antes también, como hemos visto, antes de este encuentro con el ángel, pues Jacob venía de esa experiencia de salir
de salir de Padán Aram, de salir de ese territorio, cerca de Caldea, y de la Mesopotamia, de estos 600 y tantos kilómetros que estaba de distancia de Canaán, dejarlo, y estaba en territorio intermedio, estaba llegando a Canaán, pero aún le faltaban unos kilómetros, estaba en un territorio desértico. Venía como decimos, de haber vivido una situación de tensión con Labán, de conflicto, de lucha, de diálogo, hasta el punto de que hubieron forcejeos, porque Labán estaba buscando esos ídolos, y bueno, hubieron tensiones dialécticas, físicas, hasta que la obra del Señor pues permitió pacificar la situación y que la separación fuera pacífica. En definitiva, estamos en el momento en que, ya digo, camino en el desierto, camino de llegar a Canaán y camino de encontrarse con su hermano Esaú, ese hermano Esaú que hacía 20 años que no veía y de lo cual lo único que sabía era que quería matarlo. Las últimas noticias que Jacob tenía de Esaú eran que quería matarlo de todas, de que no quería saber nada de él y que lo había estafado quitándole los bienes espirituales y materiales que esperaba recibir de su padre, pero que lo había engañado como usurpador que decía que era. Y en base a esta situación envía a unos mensajeros inicialmente para sondear el terreno, y esos mensajeros lo que dicen es que sí, que Esaú conoce la situación y que está viniendo hacia tu encuentro con 400 hombres. No iba solo, no iba Esaú con su mujer y sus hijos para celebrar en familia el encuentro y tener un ágape fraternal. No, iba con 400 hombres, lo cual pues daba que pensar que en base a que en la memoria quedaba el deseo de muerte, la amenaza de muerte que su hermano le había dado, pues lógicamente Jacob pensaba que el final de sus días podía estar cercano. Entonces, en una situación de conflicto, de temor, de angustia, de ansiedad. Y en esta situación Dios se manifiesta de manera especial. Como hemos dicho, se manifiesta en primer lugar dándole esta visión angélica inicial, que permite que veas los ángeles, que vemos en el capítulo 31, 32 inicial, capítulo 32, los dos primeros versículos, y posteriormente, en base a esa astucia que decimos y que ya hemos comentado antes, pues hace este envío estratégico del ganado, lo separa, pues que ataca a uno, pues que el otro se libre, y a la inversa. Y posteriormente también le envía una parte del ganado que es como presente, como regalo. Y en base a todo esto es que nos encontramos aquí ahora. En el versículo 21 de los que hemos leído, del capítulo 32, ya se hizo de noche, esta estrategia ya se había utilizado. Jacob sabía que su hermano estaba llegando, que probablemente pues, se encontraría con uno de los ganados, sería más o menos calmado, pero que llegaría al encuentro final y que la posibilidad de que fuera un encuentro fatal era alta. Y en eso que se nos dice, y pasó el presente, este presente que llevaba para Esaú, y pasó el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Y levantóse aquella noche, es decir, que durmió poco, de la tensión, de la ansiedad, del estrés que debería tener Jacob, durmió poco, se levantó con sus mujeres, sus siervas, hijos, cruzó un vado que había, después pasó el arroyo, y entonces se quedó solo. Y aquí viene la experiencia. Entonces, una experiencia en ese contexto de angustia elevadísima que Jacob tenía, de ansiedad elevada. Decir que fue una lucha aislada. Él estaba solo, no fue una lucha de su familia, su mujer, con sus hijos, con el ángel. No, fue una lucha aislada. Era él, el protagonista era él, quien tenía que dilucidar la situación. Era él quien estaba sufriendo especialmente el dolor, la tensión del momento. Y era él
era a él a quien Dios quería tratar, a quien Dios quería ayudar de manera especial. Y así fue. Decir que aquí, en la palabra, en este capítulo 32, se nos habla de un varón, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Desde el principio nos estamos hablando del ángel. El ángel se nos cita en otro libro de la Biblia, del profeta menor, en Oseas 12, 3 y 4, se nos dice: con su fortaleza venció al ángel y prevaleció. Vemos, por tanto, que la palabra ratifica posteriormente la identidad de este varón, que aquí en Génesis nos comenta. Era un varón, pero era un ángel. Un milagro, una maravilla, un ser espiritual que encarna un cuerpo. No era la primera ocasión en la que pasaba. En Génesis 18 también Abraham tuvo esta experiencia con aquellos tres hombres, tres ángeles que se le acercaron, que vinieron y estuvieron con él. Una experiencia también especial de una realidad espiritual manifiesta de manera humana. ¿Qué decir de Lot en Sodoma, cuando recibió aquella visita de aquellos hombres? También sabemos que eran ángeles de forma humana, humanada, que posteriormente obraron aquel milagro especial de dejar ciegos a la turba que se manifestaba agresivamente en contra de ellos, y manifestaron su poder entonces. Pero fueron ángeles, seres espirituales en forma humanada. Aquí también se presentó en forma humanada, pero era un ángel enviado de Dios. Y era un ángel que luchó con Jacob. Evidentemente, los ángeles, en pleno uso de su poder, son muy superiores a los seres humanos, a las personas. En Pedro se nos dice de que los ángeles son superiores a las personas en poder. Bueno, no lo tengo registrado, pero aquí está en primera de Pedro, creo que está este versículo que habla de que un ángel, su poder es superior a cualquier ser humano, por poderoso que éste sea y por poder que tenga en la forma que sea. Los ángeles tienen un poder físico y espiritual muy superior a los humanos. Por tanto, si pensamos que este ángel, como ángel que era, pudiera utilizar de sus recursos naturales, la lucha no hubiera tenido lugar. En un nada se hubiera deshecho de las limitaciones del máximo esplendor de Jacob, que tampoco sería excesivo. Por tanto, este ángel estaba utilizando recursos humanos, estaba utilizando recursos físicos propios de un hombre. No estaba ejercitando su poder natural, estaba limitado. Hasta el punto de que en su limitación pudo superar finalmente a Jacob cuando le tocó en el anclaje de la articulación del muslo, como se nos dice, en el tendón. Y entonces sí, provocando esta dislocación, pudo provocar un dolor que hizo que Jacob desistiera de seguir en la lucha. Fue una lucha, por tanto, desigual en parte por la identidad del contrincante, pero igual a nivel de fuerzas. Fue una lucha en la que había este contexto de dolor por parte de Jacob y un interés concreto y único por parte de Jacob. Jacob no se embarcó en la lucha con este varón, con el ángel, por ansiedad luchadora. Él no era así, como hemos visto, no era Esaú. Esaú quizás hubiera visto un extraño en ese momento, pues me voy a pelear y así me desahogo y me quedo tranquilo. No era el caso. Jacob no era así, era alguien tranquilo, alguien quieto, sereno, por naturaleza. Especialmente sereno por su realidad espiritual también, como hemos visto, que era intensa. Y la paz de Dios seguro que estaba en él, trabajándolo desde hacía tiempo. Pero
sorprende que con esa identidad, con esa vivencia, empezara esa lucha. Aquí la palabra es escueta en este sentido. Quedóse Jacob solo y ya se quedó solo, ya se nos habla de que luchó con él un varón. No sabemos cómo fue la situación, pero parece que fue relativamente rápida, ágil la situación. Al poco ya empezó la lucha. Por tanto, tuvo que vencer, o tuvo que haber algo especial, un detonante, una espoleta especial en Jacob que le hiciera abalanzarse sobre aquel varón, sobre aquel ángel, para conseguir de él un propósito. Desesperado estaba Jacob, sí, estaba estresado, estaba angustioso, estaba anímicamente muy mal, tenso, hasta límites extremos, pero algo tuvo que ver en el ángel para conseguir superar su naturaleza propia. Su naturaleza propia hubiera sido pues, hablar con él, negociar, buscar alguna alternativa por la vía dialéctica de la razón, por la vía de la oración quizás, pero no, él quería un beneficio ya, un beneficio inmediato y sólido, de manera gráfica, y así queda relatado en la palabra. Es un ejemplo es una situación muy gráfica, muy evidente. Y alguien podría decir que lo que tenía Jacob era, lo que se evidencia aquí de Jacob es puro egoísmo. No, lo que quería era que aquel varón, aquel ángel, le diera su poder para poder superar el encuentro tan desastroso que se preveía que tendría con su hermano Esaú. La calamidad que se iba a producir, el acabose de un encuentro en el cual tenía todas las de perder. Alguien puede decir que era egoísmo, que lucha con el ángel, que es capaz de ir en contra de su naturaleza, de revolcarse por el suelo, ensangrentarse, hasta dislocarse, en este caso la pierna, o por un objetivo, por un beneficio particular. Pero si aceptamos que era egoísmo, pues bendito egoísmo tendríamos que decir, porque el egoísmo buscaba la provisión de Dios. El ángel era el instrumento del cual Jacob sabía que Dios disponía para bendecirle, para darle de su provisión. Jacob, en esa situación, lo que evidencia es un deseo fulminante, máximo, absoluto, de bendición de Dios. Enfoca un momento de gran tensión, de gran dolor, de gran crisis, de una manera espiritual, de una manera de entrega máxima en pro de un beneficio espiritual. Y esto queda evidenciado en esta experiencia. Hubo lucha, hubo esfuerzo, hubo entrega, hubo la máxima identificación y la máxima implicación en la situación para conseguir un beneficio espiritual. Un beneficio espiritual que le iba a llevar a pacificar su corazón en primer lugar, su alma en primer lugar, y posteriormente sabía que la bendición de Dios es una bendición permanente, que no queda aislada en un apartado concreto, sino que se extiende al todo de la vida del Hijo de Dios, del creyente, del siervo de Dios. Y él sabía que la paz que tendría en su corazón se iba a concretar posteriormente en una paz, en el contacto, en el encuentro con Esaú. Como sabemos que así fue. El encuentro finalmente fue exitoso. Fue un encuentro en el cual se derramaron lágrimas, hubieron abrazos, hubieron palabras de ánimo, hubieron palabras de comprensión. Algo nada previsto, nada esperable, nada totalmente sorprendente ni milagroso, a no ser que Dios estuviera trabajando allí, en el corazón de Esaú, en los kilómetros que le iban aproximando a Jacob, con la sorpresa de los ganados, de los santos de ganado que se iban encontrando, pues a pesar de ello, el Señor iba trabajando en su corazón, iba trabajando en su alma, hasta que posteriormente el encuentro fue un encuentro feliz.
Jacob buscó de una manera intensa, íntima y persistente la bendición de Dios. Y esto es una realidad y una experiencia que realmente enseña y da una información y un bagaje que es importante para todos los lectores de la palabra, especialmente para los hijos de Dios que la tenemos y la queremos tener presente en nuestras experiencias. La bendición de Dios es una bendición que a menudo Dios desea que la vivamos de una manera voluntaria, dirigiendo las circunstancias. ¿Todo está en manos de Dios? Sí, pero Dios desea que las circunstancias por las que nos movamos sean dirigidas, sean tomadas por nosotros mismos, una situación de crisis, un dolor, un malestar. Dios desea que lo llevemos, que cojamos esas circunstancias, cojamos nuestro corazón en aquellas circunstancias y lo pongamos de manera insistente, reiterada ante Él, para que Él nos pueda bendecir. El deseo de bendecir de Dios es constante, como fue con Jacob, desea que sea con cada uno de sus hijos. Posteriormente de este encuentro vemos como una vez separados y una vez bendecido por parte del ángel, el ángel, como evidencia del encuentro, le cambia el nombre. De Jacob pasa a Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Este es un nuevo nombre, es la nueva realidad. Pelear con Dios, esforzarse, luchar para conseguir el bien de Dios. No es un pelear, se puede interpretar como un pelear por ir en contra de Dios. No, es un pelear para conseguir la provisión de Dios, la bendición de Dios. El deseo íntimo del corazón de Jacob de toda su vida fue esa, recibir la bendición de Dios. Y el fin de sus días, sabemos como Jacob pasó por experiencias posteriormente a estas difíciles, como amancillaron a una hija, Dina, como sus hijos vendieron a José, el tiempo que estuvieron separados, el hambre que pasaron, el traslado a Egipto, pero al final, como evidencia de la permanencia en su corazón de ese deseo de comunión con Dios, de servicio a Dios, de depender de Él, Dios lo bendice, pudiendo volver a ver a José, pudiendo bendecir Él a los hijos de José. Entonces, Dios deseó y concretó la bendición para con Jacob de una manera constante. En esta experiencia de manera especial, sí, pero también a lo largo de su vida, a lo largo de distintas experiencias, de difíciles experiencias. Pero se mantuvo ese deseo de bendecir, de proveer por parte de Dios. Y Jacob pretendió también algo más del ángel. Así como el ángel le cambió el nombre, una vez Jacob se hubo revelado de Jacob a Israel, Jacob quiso saber cuál era el nombre del ángel. El ángel se resistió, porque solo uno es digno de ser adorado, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Solo Él es digno de ser adorado. Y no quería el ángel pues poner intermediarios entre la directa adoración que Dios se merece y quisiera establecer entre el hombre y Dios mismo. Humildad, la que manifestó ese ángel, ¿no? En todo, fue una experiencia que marcó a Jacob, una experiencia de dolor, pero de enriquecimiento. Vemos, por tanto, ya para finalizar, como Jacob fue un hombre de experiencias. El relato de su vida fue un relato muy experimental. Experiencias genuinas, diversas, especiales, únicas, las que pudo vivir, las que vivió, pero en ellas siempre había este deseo de que Dios le bendijera. Cuando cambió la primogenitura, cuando supo la primogenitura, cuando supo la bendición, cuando oró al Señor de manera insistente antes de ir a Padan Aram, para que hizo aquel voto de servicio, para saber si Dios lo iba a bendecir, fue buscando esa realidad, la bendición, la provisión de Dios. Posteriormente, este deseo íntimo, esta lucha, este revolcarse por el suelo con aquel varón, fue buscando la bendición de Dios. El objetivo primero y último de Jacob era este. Jacob había entendido de que una vida sin la provisión de Dios es una vida inferior, una vida mediocre. Él deseó
y manifestó en su vida, más allá de las circunstancias por las que pasó, que no fueron fáciles, pero manifestó ese deseo prioritario, esa prima cosa, la de buscar la bendición de Dios, la de buscar su comunión y su provisión para él para él su vida, sabiendo que la bendición de Dios es buena, es benigna y que es lo mejor para la vida de cada uno. Como hemos dicho, la vida posterior fue así, y manifestó esta riqueza. La palabra nos manda, ya va como aplicación personal, que seamos también nosotros. En el Nuevo Testamento se nos dice, Pablo reiteradamente, que seamos esforzados, que seamos soldados, que seamos atletas, que nos preparemos para la carrera, para la lucha, luchadores también, que tenemos que tratar en nuestro tiempo aquí en la tierra. No es un camino de flores el que vamos a pasar, el que vamos a vivir. Tendremos dificultades, Jacob las tuvo. Nosotros las viviremos también. El que quiere ser fiel, ser firme, pues sufrirá persecución, se nos dice. Es así, pasaremos por dificultades, por dolores, por situaciones de agobio, por problemáticas físicas, sentimentales quizás, muertes de familiares, situaciones laborales, etc. Tensiones, problemas, trato de nuestros hijos, tantas cosas. Pero en todas estas circunstancias no agradables, no deseables inicialmente, Dios quiere y puede estar con nosotros. Dios quiere y puede suministrar su provisión, su bendición. Nuestra vida y los pasos que hemos de tomar, el camino ya está trazado por Dios. Sea cual sea la situación por la que Dios desee que pasemos, ya está todo trazado. Lo único que Dios desea es que adoptemos esta posición de esfuerzo, de lucha, como la que también en Josué nos dice, esfuérzate y sé valiente. Conozcamos la palabra, mantengamos esta orientación de la voluntad en pro de las cosas de Dios, sabiendo de que la bendición de Dios pues, va a obligar a este trabajo personal, a este trabajo de la voluntad, de mostrarnos en quebrantamiento, en dependencia del Señor. Si es así, si luchamos en esta posición por este beneficio, la bendición está garantizada. No hay nada ni nadie que la pueda evitar. Nadie puede evitar la recepción de la bendición de Dios. Esto está plenamente garantizado. Y el Señor nos pide, como veremos ahora, que lo hagamos de manera pues, firme y continua. Buscad a Jehová y su fortaleza. Buscad su rostro continuamente. Debemos hacerlo. Es la manera de que la bendición también sea continua, sea permanente, más allá de circunstancias. El Señor también a sus discípulos y propúseles una parábola sobre que es necesario orar siempre y no desmayar. Insistencia, tesón, continuidad, orar, no desmayar, más allá de las circunstancias, del agotamiento, mantener esta orientación. El momento es ahora, no sabemos qué será de aquí a 10 minutos, si se caerá ahora este techo y nos afecte de manera fulminante a algunos de nosotros, al salir a la calle, nos atropelle un autobús o tengamos un infarto fulminante. No sabemos nada, el Señor sabe, todo está en sus manos. Por tanto, el momento de tomar decisiones en pro del Señor es ahora. Es ahora, el tiempo es ahora. Por otro lado, la venida del Señor está cercana, sabemos. Aquellos que lo han recibido a Cristo en su corazón, que no sean renacidos, que no tengan la novedad de vida en su interior, que sus pecados no hayan sido lavados por la sangre de Cristo, pues habrá pasado el momento, cuando la Iglesia ya sea arrebatada. El momento es ahora de tomar decisiones, de orientar nuestra vida. No dejemos pasar la ocasión. El Señor desea bendecirnos cuanto antes. No desea. Su capacidad de bendición es infinita. Y su voluntad de ejecutarla inminentemente es prioritaria. Desea hacerlo desde ya. Por tanto, el momento de orientar nuestra vida y de tomar decisiones también es ahora. Isaías dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y para acabar el Salmo 69:32 dice, buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Es la conclusión final, es el deseo de nuestras vidas, el que tenía Jacob, por el cual Dios pudo bendecirle y el que Dios nos pide a cada uno de nosotros para que pueda concretar su deseo de bendecirnos intensamente.
Es